El día de hoy vamos a iniciar entonces lo que es la sesión opcional de la semana número 2, que corresponde justamente al proceso de categorización que estamos realizando en base a lo que es el momento 2, ¿no? Bueno, entonces con esto, colegas, vamos a comenzar, como les decía, brevemente con lo que es ir una concreción de lo que se ha ido llevando adelante hasta la fecha, ¿no? Ya. Colegas, vamos a hacer una síntesis, ¿no? De lo que hemos desarrollado durante estas 2 semanas. Justamente mencionábamos, colegas, el fin de todo de este módulo es llegar ya a lo que es estos dos aspectos, ¿no? En primer lugar, lo que es el aspecto de epistemologizar la realidad, que es un espacio en el que nosotros, a través de lo que ya hemos descatado en el primer momento, ¿no? Realizamos un análisis, una reflexión, extraemos los aspectos más relevantes de todo de ese proceso que ya hemos realizado. Y el objetivo de esto, de epistemologizar, organizar la información y demás, todo lo que vamos a realizar un poquito más adelante vamos a descatar, es, colegas, identificar lo que es la macroestructura que va a estar latente dentro de nuestros instrumentos, e identificar lo que son las microestructuras, ¿no? Aquí vamos a ir a un ejemplo, cómo podemos realizarlo. Y dentro de las macroestructuras, colegas, hemos visto que existen ideas fuertes, ¿no? Que son ideas, son aspectos que se van repitiendo, que le crean un fundamento a nuestra investigación y que obviamente van a generarse como ideas principales, ¿no? Esas ideas principales que van a tener, obviamente, lo que son relaciones lógicas, ya sea en un instrumento que puede ser desde el análisis intrapersonal, o sea, el análisis que hemos realizado nosotros como docentes, o desde lo que son los instrumentos con la comunidad, ¿no? Como ser los grupos focales, las entrevistas y demás, ¿no? Entonces, en grandes palabras, colegas, de forma muy general, eso es lo que queremos buscar, identificar macroestructuras y lo que son las microestructuras, colegas, como ser ideas secundarias, ¿no? Es lo que se desglosa o lo que tiene relevancia y se relaciona en la macroestructura, ¿no? Entonces aquí le van a ayudar, bueno, apoyan y dan cuerpo a estas ideas principales, ¿no? Entonces es una concatenación, se podría decir un desglose de lo que son las macroestructuras. Posteriormente, colegas, y yo lo que hemos dado inicio, es realizar el diálogo con el universo académico. Como decíamos anteriormente, tal vez en otro tipo de trabajos, el diálogo con autores, bueno, tal vez hablar del diseño conceptual en algunos tipos de trabajo, ¿no? Entonces, es en sí lo que hemos investigado desde las macroestructuras, microestructuras, hacerle una contraposición con lo que son los estudios ya realizados, ¿no? Es decir, autores que ya han trabajado en base a estas ideas que nosotros hemos ido destacando, ya sean ideas principales o ideas secundarias, ¿no? Entonces, esa sería la lógica, colegas, que vamos a desarrollar y estamos implementando en este modelo de investigación cualitativo, ¿no? Que tiene otro tipo de características diferentes a lo que es el aspecto bueno, por ejemplo, del enfoque positivista, en el que empezamos en primer lugar analizando nuestra propia realidad, ¿no? Partimos de nuestra realidad para posteriormente llegar a ideas generales, por así decirlo, ¿no? El posicionamiento del investigador, por ejemplo, en investigación cualitativa, es participativa. O sea, nosotros como docentes e investigadores de investigación cualitativa, no solamente observamos, sino somos parte de esa realidad, incluso la evidenciamos y tomamos en cuenta ese aspecto sentido, ¿no? Y la investigación decolonial, recordemos, colegas, es el tema de poder nosotros identificar aspectos que han sido rechazados o han sido muteados o han sido acallados por otras ideologías, ¿no? Por otros conocimientos que vienen del conocimiento occidental en este caso, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos cambiar es nuestra forma de ver, cambiarse la piel, como decía en algún momento
Dussel, ¿no? Entonces, queremos eso, colegas, ¿no? Eso es la parte identitaria de lo que es este proceso de investigación. Bueno, entonces aquí se nos da una serie de pasos, ¿no? Obviamente esto es muy flexible, pero tenemos que trabajar, colegas, en primer lugar, ya hemos realizado el momento uno, ya tenemos nuestros instrumentos establecidos y lo que tenemos que hacer ahora es una codificación. La codificación, colegas, recordemos, es simplemente establecer o identificar patrones, es decir, algo recurrente. Cuando nosotros decimos patrones es algo que se van repitiendo, es algo que se va identificando, es algo que podemos ordenar, podemos encontrar al interior de todos estos instrumentos, ¿no? Si nosotros nos fijamos en esta imagen, podemos ver que existe mucha información, ¿no? Pero toda esta información tenemos que tener la capacidad de organizarla y eso lo vamos a llamar una codificación, ¿no? Aquí podemos encontrar, quién sabe, un tema referente a discriminación, otro tema que la madre de familia ha hablado también de discriminación, que le han discriminado a su hijo. Una profesora menciona que existen muchos casos de, por ejemplo, de bullying, ¿no? Entonces, de aquí vamos a sacar ese patrón repetitivo, esa organización de los diferentes instrumentos. Bueno, y bueno, aquí nos sugieren también estas etapas que también son muy flexibles, ¿no? Que podemos tal vez encontrar desde la codificación abierta, desde la codificación axial o la codificación selectiva, ¿ya? Pero, colegas, estaba observando que en algún momento nos cuesta un poco identificar qué tipo de codificación estamos realizando, ¿no? No es necesario conceptualizar qué es una codificación abierta, una codificación axial o una selectiva. Lo importante será encontrar elementos, como decíamos, relevantes dentro de esos instrumentos, ¿ya? Pero, colegas, es importante saber qué es, ¿no? Entonces, la codificación abierta, recordemos, colegas, son identificar, por ejemplo, ese material en unidades mínimas y, bueno, que posteriormente se van a convertir en categorías emergentes. Son como analizar o tomar en cuenta, colegas, algunos elementos que salen de los instrumentos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, he encontrado 3 codificaciones abiertas, ¿no? Aquí la vergüenza y hemos hecho un paneo general. La codificación axial, recordemos, colegas, es simplemente encontrar dentro de esas categorías abiertas, es encontrar relaciones. Esas relaciones se van a convertir en se podría decir, una frase que embarque o tome en cuenta estos 3 que ya hemos analizado desde como una categoría abierta. Y la selectiva ya es un poco más generalizar y tomar en cuenta, ¿no? Lo que es un aspecto más global, ¿no? Entonces, de esa frase que nos ha hecho la madre, ya podemos generalizar un poco más y llegamos al concepto o la codificación de colonialidad del aula, ¿no? Esto casi ya convertido, colegas, como una especie de categoría, ¿no? Pero obviamente estamos diciendo en la etapa de codificación, que es una etapa anterior a la categorización. Como ejemplos de codificación, colegas, hemos visto el ejemplo del texto y recordemos, colegas, que este es simplemente una sugerencia. Muy bien. Que los diferentes instrumentos que ustedes han ido utilizando, que pueden ser no siempre estos mismos, nos van a permitir, obviamente, ver qué tipo de información nos aportan, ¿no? Puede ser la narración de la experiencia, puede ser, por ejemplo, en la autobiografía, ¿no? Puede ser que han observado que muchos niños estaban dirigiéndose de mala manera hacia un estudiante en el que, bueno, le criticaban la forma de vestir o utilizar las hojotas, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir, colegas, hacer o demarcar lo que es una forma de codificación, ¿no? Esta frase o este extracto de ese instrumento que me va a servir para redactar y que se ha presentado como algo relevante, entonces lo que vamos a hacer es simplemente colocarle un código, ¿no? Es como cuando nosotros, cuando estamos en una biblioteca, ¿no? Le ponemos una serificación, le ponemos un código
y lo podemos ordenar por ejemplo, por materia, podemos organizar por contenido, por volumen, ¿no? O por tipo de material o por tamaño, diferentes, ¿no? Entonces, la idea, colegas, es que ustedes sean muy creativos al momento de hacer esa codificación y que nos permita ser muy didáctico para que podamos encontrar esa información al momento de redactar, ¿ya? Eso simplemente, colegas, es el sentido que tiene hacer este tipo de codificación, este paso previo, ¿no? A lo que va a ser la categorización. Ya, espero que haya quedado un poco más claro, colegas. Estamos sintetizando lo que más podemos, ¿no? Para que no haya mucha dificultad en la parte teórica, ¿no? Que obviamente tiene una carga teórica todos los elementos. Y pasando ya a lo que ha sido la semana 2, colegas, eh, nos dice cómo podemos nosotros y qué sentido tiene el categorizar. Por ejemplo, nosotros, colegas, como docentes, estamos en una cierta categoría, ¿no? Por ejemplo, tenemos la categoría quinta, cuarta, tercera, tal vez muchos y en mérito o en cero. Esa forma de categorizarnos es una forma de jerarquizar, ¿verdad? Jerarquizamos lo que es la parte más importante, quién sabe, bueno, colocándolo de esa forma. Podemos categorizar en la vida cotidiana, ¿no, colegas? Categorizamos a una persona de una manera con sus aspectos más relevantes. Puede ser su forma o sus talentos, o sus cosas negativas, ¿no? Entonces, día a día, colegas, categorizamos. Entonces, esto ahora tiene que llevarse a un ámbito más de investigación, a un ámbito más de amplitud o de generar descubrimientos, ¿no? Y esta categorización, colegas, nos dice que nos da poder. ¿Por qué? Porque nosotros seleccionamos qué categorizar. Ya por eso hay que tomar el tema de categorizar como un elemento de poder político. Aquí nosotros estamos siendo los que decidimos qué cosa vamos a estudiar. Ya no nos viene a decir un extranjero, nos viene a decir una teoría tal vez de otros países, qué tenemos que investigar como docentes, sino más bien al contrario, nosotros decidimos como un ámbito de postura ver qué cosa vamos a investigar. Y obviamente, aquí nuevamente la idea de enfocarnos en una idea de que somos decoloniales, que vamos a ir a descubrir lo que no se ha investigado, por ejemplo, aspectos profundos de nuestra comunidad y obviamente que afectan a la parte educativa, ¿no? Entonces aquí tenemos que ser, en ese sentido, colegas, posicionarnos políticamente y obviamente ser lectores del mundo, hacer una construcción activa, ¿no? Como decíamos, emanciparnos en cuanto a lo que es el tema de qué vamos a aprender, qué queremos aprender y si obviamente eso le va a servir a la comunidad. Y obviamente partimos de lo que es las problemáticas que fundamentan o que plantean también los actores educativos o la comunidad educativa, ¿no? Bueno, en este caso también si nos encontramos en un sector de ámbito urbano, ahí también vemos a los barrios, a los grupos subalternos, ¿no? No solamente son comunidades indígenas donde nos encontramos, puede ser que nos encontremos, quién sabe, en un sector concentrado, ¿no? Hemos visto colegas que trabajan en el sector de Potosí, pero pese a estar en el área urbana, siempre existen problemas latentes que muchos de nuestros estudiantes, ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones, no sé, sociales, culturales y demás, han sido relegados, ¿no? Entonces lo que queremos es eso, colegas, y tomar muy en cuenta lo que es este proceso de categorización y la gran relevancia que tiene para, bueno, que la gran responsabilidad más bien que tienen como investigadores y docentes de descubrir esas categorías bajo este enfoque, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar, colegas, en este momento 2, ¿no? Que es la categorización. A ver, ordenando las ideas, colegas, empezamos por lo que son el ajuste o revisión y afianzamiento de los instrumentos, ¿no? Aquí decíamos, la investigación cualitativa en todo momento es flexible, es revisable, ajustable. Entonces aquí vamos a tener que realizar ese proceso, colegas, ¿no? Revisar, quién sabe, nos ha faltado, no hemos podido, quién sabe, entrevistar a un actor clave, ¿no?
o no hemos podido entrevistar al director o a la autoridad máxima o al Gilacata, no sé, me estoy inventando ya, ¿no? Entonces, o al jefe del, no sé, al presidente de barrio, ¿no? Estoy inventando, ¿no? Entonces aquí veremos si nosotros tendremos que hacer un ajuste en nuestros instrumentos. Si quién sabe, a ver, por ejemplo, he visto un caso de un colega que ha mencionado instrumentos de análisis con la comunidad, ¿no? Pero no ha presentado ninguno del análisis intrapersonal o el análisis personal, por así decirlo, ¿no? No ha hecho, por ejemplo, una autorreflexión desde algún instrumento. Entonces aquí será el momento el adecuado para que lo podamos hacer, ¿no? Desde una biopraxis, no sé, desde una bitácora profesional, ¿no? Entonces, autobiografías y demás que tenemos y que ahora nos permiten también ordenar nuestras ideas y recordar, hacer una introspección a lo que es nuestra práctica educativa, ¿no? Posteriormente, colegas, lo que ya hemos realizado. Ver si la codificación que hemos realizado, colegas, no ha sido simplemente por un cumplimiento, sino ha sido o nos sirve a nosotros como un proceso de descubrir lo que, bueno, más bien ordenar y reducir la información, ¿no? Reducirla, es decir, no, reducir no significa hacerla, eliminar todo. Reducir, colegas, con un sentido de priorizar algunos elementos llamativos, ¿no? No hay que reducir en el sentido de cortarlo y pegarlo, ¿no? Entonces, reducirlo vamos a tomar en cuenta como un proceso de llevar adelante una selección de la información, ¿ya? Entonces, la codificación, colegas, puede ser que dentro de un instrumento, ya lo hemos hablado, a ver, por ejemplo, la autobiografía, ¿no? De la autobiografía, podemos sacar diferentes elementos, ¿no? Entonces aquí tendríamos que tomar en cuenta si sacamos, por ejemplo, un párrafo, dos párrafos de esta autobiografía. Entonces, ese es el elemento, colegas, que quería esclarecer también, ¿no? Una vez realizada la codificación, colegas, ¿no? Ya hemos realizado una buena codificación, ya tenemos los datos, estamos realizando la tabulación, ¿no? Es decir, estamos ya colocando dentro de los cuadros que hemos realizado. Nos pasamos ya a lo que es el proceso de categorización. En base a lo que hemos hecho la codificación, colegas, lo que hemos hecho la identificación, la reducción de esos datos, ahora nos ponemos a analizar cuáles serán las ideas fuertes que hemos podido encontrar en este proceso de codificación. Y con ayuda del cuadro, colegas, que hemos socializado la anterior sesión, vamos a poder identificar, en base a preguntas, cuáles serán esas macroestructuras, ¿no? Entonces aquí es un proceso también de análisis, de reflexión y obviamente de seleccionar aquello que es más relevante dentro del contexto educativo, tomando en cuenta el posicionamiento de los actores educativos. De esas macroestructuras, colegas, nosotros podemos desglosar una serie de microestructuras que también van a salir, obviamente, de este proceso de codificación. Por eso es importante, colegas, hacer la codificación de manera correcta y que nos sirva a nosotros para poder organizar todo lo que es esta información que en los instrumentos en este momento es muy ambiguo, es muy grande, por así decirlo. La codificación nos permite hacer ese trabajo y la posterior categorización, perdón, de lo que es esos instrumentos, ¿no? Finalmente, colegas, hacemos un análisis, ¿no? Vamos observando cuáles son los fenómenos que están dentro de esa macroestructura o subtítulo o idea fuerte, lo vamos a llamar también, podemos llamarlo así, y hacemos una descomposición de la realidad, ¿no? Entonces, este proceso también lo vamos a ver en la siguiente sesión, colegas, cómo vamos a ir ya trabajando, pero en este punto es muy importante, colegas, que ustedes tomen en cuenta que es el proceso de categorización. ¿Muy bien? Bueno, recordemos, ya hemos visto, es importante conocer, identificar y obviamente implementar adecuadamente lo que son las técnicas de recolección de datos, que son varias, ya lo hemos estudiado. Y lo que queremos nuevamente aquí es recalca, ¿no, colegas? Lo que es la reducción de datos, el análisis descriptivo y la interpretación, ¿no? Aquí ya lo que les acabo de mencionar ya se hace un análisis también, ¿no?
Aquí los pasos también ya les he mencionado. Editar, es decir, revisar lo que es el tema de los instrumentos, hacer categorización y codificación o codificación y categorización, hacer el registro y la tabulación, ¿no? Entonces, la tabulación lo vamos a hacer a través de los cuadros que estamos implementando y que en un momento más lo vamos a revisar. Bueno, aquí vamos a observar pasos para el análisis cualitativo por categorías. Bueno, hemos mencionado, colegas, que debemos definir categorías. ¿Y qué es definir categorías? Es clasificar los datos para construir niveles conceptuales, es decir, ver un concepto relevante, así como lo estamos haciendo aquí, ¿no? Hemos encontrado información, quién sabe, no desordenada, pero sí con diferentes momentos, ¿no? En el cual no encontramos una secuencia lógica, ¿no? Que nos han hablado de una cosa y de otros aspectos. Y lo que hacemos nosotros es obviamente, organizarlo, ¿no? Y eso lo hacemos a través de la codificación, ¿no? Aquí como lo está realizando en el ejemplo. Y aquí lo que podemos es plantear ya lo que son los tipos de categorías, que son las categorías a priori que habíamos mencionado, que son categorías establecidas, que estamos sacando, estamos rescatando de lo que son los instrumentos. Y las emergentes, que van a ser aquellas que se van a ir presentando en el transcurso de este análisis que vamos a realizar, ¿no? Entonces, tal vez no nos hemos dado cuenta en su debido momento y como la investigación cualitativa nos lo permite, vamos a poder encontrar posteriormente otro tipo de categorías, ¿no? Entonces, no es siempre las mismas categorías, bueno, las categorías que vamos a identificar inicialmente, aquellas que van a ser estáticas, ¿ya? Hacemos una transcripción de lectura, es decir, extraemos las citas relevantes para cada categoría. Obviamente, esto, colegas, sacamos de nuestro proceso de codificación, ¿no? Entonces ya decimos, entonces, si observamos lo que es nuestra codificación, ahí vemos que hemos colocado un código, tal vez con un número, y bueno, ¿qué se denomina a esa frase o ese extracto que hemos realizado de nuestra codificación, ¿no? Integración de discursos. Aquí hacemos una construcción de un conjunto coherente entre lo manifiesto y lo latente. Ya es un poco la interpretación que nosotros le vamos a dar a esta información. Bueno, los pasos ya hemos mencionado, colegas. Aquí directamente nos vamos a pasar a lo que es el tema de identificación de macroestructuras y microestructuras. Como dice el denominativo, colegas, aquí, lo macro es aquello lo grande, ¿no? La idea central. Por ejemplo, en un caso de un núcleo, bueno, a ver, vamos a ver como el núcleo más bien, de lo que lo componen diferentes subtemas o microestructuras, ¿no? Obviamente estos temas van a ser es, rescatados, por así decirlo, también de los instrumentos y que van a apoyar a la macroestructura. Aquí hemos hablado también con términos de ideas centrales o ideas secundarias, ¿no? Entonces aquí, colegas, es muy importante establecer esa diferenciación e identificar bien estos aspectos. ¿Ya? Bueno, colegas, con esto hemos dado un breve paneo a lo que es la presentación de la anterior sesión de la semana número 2, en el que hemos intentado ya ser un poco más sintético, ¿no? Obviamente tiene un carácter muchísimo más, se podría decir, teórico, pero de todas maneras, colegas, vamos a ir trabajando también en base a ejemplos, ¿ya? Hasta aquí, colegas, no sé si tienen alguna consulta, alguna, alguna idea o alguna pregunta, colegas. Parece que está muy claro o no se me ha escuchado. Ya. No hay consultas, ¿no, colegas? Bueno, ya. Bueno, entonces, colegas, vamos a pasar ya a un ejemplo que quisiera que logremos participar. Muy bien.
Vamos a irnos, a ver, esto ya hemos revisado, ¿no? Estos son los códigos que ustedes han podido trabajar. Ya hemos analizado, ¿no? Que hay una forma muy flexible de que ustedes puedan hacerlo. La idea es que lo puedan rescatar, ¿no? Los aspectos, reducir la información, obviamente no con el sentido de cortar, sino con el sentido de poder extraer los aspectos más destacados, relevantes y que posiblemente se conviertan en ideas fuerza, ¿no? Ya. Bueno, colegas, a ver, vamos a irnos a un ejemplo. Ya, por ejemplo, eso es un instrumento el cual se ha creado con carácter didáctico. Aquí el investigador consulta. ¿Podría compartirnos una experiencia donde haya sentido que los saberes de su comunidad eran excluidos en la universidad? Se le está haciendo una consulta a la docente María, de 48 años, que es hablante quechua. Y ella responde, recuerdo cuando propuse evaluar a los estudiantes con un tejido. En mi cultura, el tejido no es solo artesanía, cuenta historias, lleva matemáticas, geometría sagrada, pero el departamento me dijo que no era objetivo. Tuve que usar exámenes escritos, aunque mis estudiantes, muchos indígenas como yo, se bloqueaban. Una alumna lloró, profesora, yo sé explicar con hilos, pero las preguntas con español no me salen. Ahí entendí que el sistema no quiere que demostremos que hay otras formas de saber. Miren, aquí estamos teniendo un relato sentido sobre una temática educativa y que tiene que ver también con el tema cultural, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de codificación le podemos dar? Bueno, en primer lugar es una entrevista, ¿no? Entonces podemos colocar como un código, entrevista uno. Y aquí le podemos dar, rescatar, bueno, una parte nomás, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué parte podemos rescatar. Perdón, ¿ya? Entonces tendríamos que colocar lo que es un aspecto que pues, permita extraer, ¿no? Entonces aquí podemos darle creativamente lo que es un título, bueno, una codificación clara, ¿no? Entonces podría ser rechazo o relato sentido de maestra, ¿no? Sobre, ya, bueno, eso lo vamos a intentar colocar. Ahora, podemos colocar también aquí, colegas, algunos lo han hecho, entrevista 1M, ¿no? Para identificar a qué tipo de actor educativo se le está realizando la entrevista, ¿no? O directamente maestra, ¿no? En todo caso, si han realizado a diferentes maestros, maestro 1, maestro 2, maestro 3, ¿no? Entonces ahí incorporamos obviamente lo que es nuestro instrumento completo al final bueno, en la parte de anexos, ¿no? Entonces aquí, colegas, el proceso de codificación. Ahora, si nosotros queremos hacer la categorización en base al cuadro, a ver, recordemos que el cuadro que debemos realizar en esta semana número 2, a ver, lo vamos a ver. Ay, no lo he abierto. Un ratito, por favor. Nos vamos a ir al cuadro, ¿ya? Mm, Orientaciones, aquí está. Si nos vamos al cuadro, colegas, es justamente realizar eso, ¿no? Hacer una pregunta-observación epistemológica donde nace de los instrumentos de investigación. Entonces yo puedo hacer una pregunta sustentada en este elemento que estamos pudiendo ver en el ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a terminar de leer lo que ha contestado la maestra. ¿Cómo respondió a eso? Dice la docente María, dice que al año siguiente creó un espacio clandestino fuera del horario, reunía a los estudiantes con las abuelas tejedoras, la universidad nunca lo supo. Por eso esos círculos salvaban su autoestima, hoy algunos de esos alumnos son maestros y repiten la estrategia. Miren, aquí ¿qué se puede hablar? Se podría hablar de una lucha interna o clandestina, ¿no? Utilizando lo que menciona aquí la maestra, espacio clandestino. Entonces, ¿de qué forma se manifiesta
educación clandestina en algunos ámbitos educativos, ¿no? Se puede decir algo así, ¿no? Entonces, yo puedo plantear varias, ¿no? Varios tipos de preguntas, colegas, porque esto es lo enriquecedor y lo que nosotros debemos realizar, ¿no? Desde el aspecto como investigadores. Por ejemplo, aquí hemos podido identificar tres tipos de elementos, ¿no? Dentro de lo que es estas dos respuestas cortas que ha dado la maestra. Por ejemplo, hemos identificado un enfoque decolonial donde evidencia la tensión entre la evaluación hegemónica y epistemología indígena. Entonces, este puede ser incluso un tema, ¿no? O sea, puede ser una pregunta que posteriormente nos va a dar lugar a una categoría, ¿no? La narrativa vivida usa metáforas como ser el tejer el conocimiento. Miren qué bonito término lo utilizamos también para tomar en cuenta ese tipo de trabajo que ha realizado aquí la maestra, ¿no? Las emociones. Aquí rescatamos que obviamente es una situación sentida, ¿no? Porque los estudiantes ya llegan a llorar, ¿no? Llegan a ver su visión de vida, se puede decir, magullada o violentada, ¿no? Una resistencia cotidiana, donde muestra cómo las prácticas alternativas se aplican en redes informales, ¿no? Entonces, aquí, colegas, creo que es un ejemplo que se puede también retrotraer a lo que son sus trabajos, a lo que son sus instrumentos, y de alguna manera eso es lo que se requiere también, y se va a hacer un proceso de seguimiento, ¿no? Para que podamos hacerlo de esa forma, ¿ya? Entonces, colegas, en base a esto, tomemos el ejemplo, ¿no? De ver aquí la producción de conocimientos desde la coexistencia socioeducativa. Aquí rescatamos o colocamos lo que es esas respuestas, esas manifestaciones, ¿no? Tanto podría ser de una entrevista o de algún otro instrumento. Aquí ya podemos identificar microestructuras, ¿no? Ideas secundarias, por así decirlo, y estas ideas secundarias, conjugándolas, nos van a permitir dar una relación a lo que es la macroestructura. Y en este caso, esta macroestructura se va a convertir, colegas, en lo que es nuestra categoría, ¿ya? Y esta categoría, como decíamos en el proceso anterior, nos va a ayudar a la búsqueda de información ya no solamente desde de los actores educativos, sino ahora desde los investigadores, desde los académicos, pensadores, desde los libros, desde lo que son se podría decir, documentos. Y bueno, aquí hay un sinfín de opciones también para poder buscar lo que son ahora autores, ¿no? No es como anteriormente había que ir a lo que es la biblioteca, buscar entre una serie de fichas, ¿no? Y de esas fichas teníamos que buscar por temáticas, bueno, era un poco más dificultoso, ¿no? En cambio, en la actualidad, colegas, ahora hay que ver, ¿no? Aprovechar, quién sabe, la tecnología, lo que son los repositorios, revistas académicas, que ahora conjugan todo lo que es el tema de estudios, ¿no? Y nos permiten también acceder a ellos. Incluso hay herramientas de inteligencia artificial que nos permiten conocer de dónde se extrae algunos párrafos puntuales, ¿no? Y la idea, colegas, es justamente eso, ¿no? Que nuestros trabajos sean académicos, pero a la misma vez partan de una realidad sentida. Ya ese es el tipo de investigación que vamos a realizar. Y aquí tenemos el espacio ya, colegas, para que como investigadores y como parte también de lo que es la realidad, nosotros podamos hacer una argumentación, ¿no? Entonces aquí podemos ya dialogar, ¿no? Es como un diálogo entre el investigador y el autor. Quién sabe, el autor está apoyando mis ideas o tal vez está en contra de las mías, ¿no? Entonces tendríamos que hacer una discusión que creo que es el momento más enriquecedor de lo que es este trabajo de investigación, ¿no? Porque si bien estamos rescatando todo lo que observamos de nuestras comunidades o contextos o grupos subalternos, también tomamos en cuenta la parte científica o académica, ¿no? Por así decirlo. Y ahora tenemos
esas líneas de pensamiento, colegas, que desde lo que es, por ejemplo, las epistemologías del sur o la decolonización, ¿no? La intraculturalidad, interculturalidad y otros elementos también, colegas, tenemos una producción académica bastante importante, ¿no? Entonces, la idea, colegas, es que no repitamos lo que nos diga también el autor, seamos también críticos con lo que mencionan y podemos también dar alguna propuesta, ¿no? De lo que se observa, ¿no? Tal vez algunos aspectos como ser la alfabetización o la andragogía o lo que habla Paulo Freire, será muy diferente a lo que es en mi contexto, ¿no? Tal vez tenemos otro tipo de planteamientos, otro tipo de visiones, quién sabe, no sé, desde el sincretismo lingüístico, cultural, ¿no? Entonces, ahora no podemos hablar de una sola realidad, ¿no? Entonces, tendríamos que plantear también algunos postulados desde nuestro posicionamiento, como decíamos, posicionamiento político, ideológico, axiológico y bueno, todos los elementos que ya hemos ido desarrollando, ¿no? Y bueno, aquí también identificamos las ideas fuerza, colegas, ¿no? Obviamente las ideas fuerza van a nacer de este diálogo, ¿no? Entonces eso es como una especie de unificación de ese diálogo de saberes, de lo que piensa el autor o lo que propone el autor, con lo que nosotros también planteamos como investigadores y como parte de la realidad. Y bueno, los vamos anotando en este espacio que nos va a permitir también hacer una redacción adecuada al momento de realizar ya lo que es el cuerpo del trabajo, ¿no? En la parte de tanto de la epistemologización como es el diálogo con el universo académico, ¿no? Entonces, en base a estos cuadros, colegas, si ustedes los realizan de una forma adecuada, vamos a poder realizar un rescate, bueno, tal vez una redacción, tal vez más adecuada, una redacción que sea evidentemente con una construcción de vida y con los enfoques que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, colegas, eso es lo que quería compartir con ustedes en la sesión opcional del día de hoy. Es justamente más un espacio para que ustedes puedan hacer consultas, pero bueno, parece que no habría muchas, pero de todas maneras, colegas, mencionarles, ¿no? Que estamos aquí para apoyarles en cualquier sentido y bueno, que puedan realizar un trabajo adecuado también a este nivel de maestría, ¿no? Que obviamente requiere un proceso responsable y también un proceso de trabajo académico con mucha responsabilidad y con mucha inversión de Hice tiempo una también. consulta. Sí, adelante, colega Michel Gustavo. En la actividad 2 donde dice del cuadro que mostró ahorita, ¿no es? Sí, Criterio, epistemologizar la realidad, dialogar con el universo académico. Eso puede explicar, porque aquí dice fundamento epistemológico, punto de partida, sujeto del saber, forma de construcción. Eso me podría explicar, por favor. ya, esta parte. ¿Este diálogo con el universo o es esta? No, en la Ah, actividad este, estoy viendo aquí, esta. no dice criterio y epistemologizar la realidad. Esto. Sí, colegas, miren, este es parte justamente de la actividad número 2 y bueno, la anterior sesión se les había aclarado que si bien este es un análisis bastante interesante, ¿no? Que es muy bueno realizar una comparación, ¿no? De que lo que es es epistemologizar la realidad, ¿no? Que es partir obviamente se podría decir, de la percepción de los actores educativos y dialogar con el universo académico es partir, como dice, de los autores. Esto, colegas, por tema de tiempo, no lo vamos a realizar, solamente vamos a realizar este cuadro, que sería el tema del diálogo con el universo académico. ¿Con qué sentido, colegas, de que ustedes puedan buscar, evidentemente buscar lo que son los autores, plantear su posicionamiento ante el autor como investigadores y identificar también ideas fuerza, ¿ya? Ese trabajo, colegas, lo vamos a realizar conmigo al momento de iniciar la sesión número 3, ya a modo de recapitulación y bueno, ustedes pueden ir ya haciendo una revisión de ese aspecto. Pero en base a la revisión del trabajo en el momento 2, en la actividad número 2, se va a hacer netamente con el trabajo de este cuadro, colega. ¿Ya? Esa es la aclaración que quisiera darle, tal vez
Bueno, se les había explicado en la anterior sesión, pero vamos a hacer netamente la revisión con este trabajo, ¿ya? El otro cuadrito podemos ir revisando, analizando también. Lo vamos a realizar conmigo, colegas, ya la siguiente sesión, así de forma participativa, y bueno, ya vamos a establecer también algunos lineamientos, ¿ya? Pero sobre todo esto, colegas, quiero que le pongan mucha relevancia a lo que es este cuadro. Por favor, esa es la consigna que les puedo brindar como aclaración para, bueno, se podría decir el segundo trabajo. ¿Ya? ¿Alguien más, colegas? A ver. Ya. Bueno, está habilitado entonces, colegas, lo que es el tema de para subir los dos trabajos. Y bueno, como bien saben, es hasta el día jueves. Evitar, por favor, tal vez hacerlo a última hora. A veces tenemos dificultades, ¿no? Se satura o hay alguna problemática, entonces tenemos que prever eso. ¿Ya? Colegas, si no hay ninguna consulta más, entonces recordarles, pueden presentarme o enviarme sus trabajos del momento uno para que podamos hacer una revisión, ¿no? Siempre es una segunda postura, una segunda opinión. Siempre genera algún aporte, ¿no? Darnos cuenta, quién sabe, de alguna falencia o algo más. Bueno, entonces, de todas maneras, colegas, algunos que no puedan presentar hasta el día domingo, entonces lo vamos a recibir hasta el día lunes o martes, ¿no? Pero ahí me tienen que dar un poquito más de tiempo. Bueno, entonces la idea, colegas, es que vayamos revisando y siguiendo este proceso de investigación que tiene sus características, ¿no, colegas? De ser flexible, de ser